Oscar Asa. Ucrania prometió el viernes la victoria contra Rusia y aseguró que prepara una nueva contraofensiva. Durante el primer aniversario del conflicto armado más largo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que su país ha inspirado y unido al mundo. Y calificó a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos como Bucha, Irpin y Mariupol de capitales de la invencibilidad. El principal resultado es que hemos resistido, no hemos sido derrotados y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año. Actualmente numerosas ciudades ucranianas están en ruinas. Una parte del país vive bajo ocupación rusa y según estimaciones occidentales, el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000. Mientras tanto, se multiplican las muestras internacionales de apoyo a Kiev y de firmeza contra Moscú. Desde el comienzo de su brutal guerra, Putin no ha logrado ni uno solo de sus objetivos estratégicos. En lugar de dividir a la Unión Europea, nos encuentra unidos y decididos a permanecer junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta. Por su lado, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia, a sectores como la banca y la industria de defensa, para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica como los semiconductores. Tenemos esta noche un panel que era el mismo panel que hace un año estaba aquí el día de la invasión. Tenemos con nosotros a Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, y desde Madrid, España, Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa. Es un verdadero honor, un gran privilegio tenerlos a los tres esta noche, justamente a un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Álvaro, evidentemente que han pasado muchas cosas, tenemos una serie de cifras aquí verdaderamente alarmantes y preocupantes, pero le salió el tiro por la culata del objetivo y el anuncio inicial de Vladimir Putin de que en cuestión de 3 días tomaban Kiev. Fracasó en ese pronóstico, fracasó en las predicciones de la propaganda rusa de una entrada triunfal en Kiev, de un doblegamiento de la población ucraniana ante el paso de las tropas, y lo que se encontró fue con la resistencia feroz de los ucranianos, se encontró con la determinación del presidente Zelensky a enfrentarse y luchar por su país, y se encontró con un occidente más unido de lo que él podría esperar. Doctor Ricardo Israel, le salió también el tiro por la culata para seguir utilizando esa imagen en la última reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hubo una votación masivamente adversa que pide inclusive el retiro de las tropas rusas de Ucrania. Sí, indudablemente. Y es llamativo y es bienvenido porque desde el punto de vista de las sanciones ha sido esencialmente una sanción del continente europeo, de Estados Unidos, del mundo desarrollado, y Latinoamérica, Asia y sobre todo África habían permanecido ausentes. Así que esto es una bienvenida, esta votación, y por eso parece fuera de foco la ayuda que ha recibido por parte de China de un plan de paz que favorece a Rusia. Ahora bien, Jesús, hace un año tú estabas convencido de que la invasión se estaba produciendo y se iba a producir porque días antes había cerrado el espacio aéreo, una serie de medidas que te dieron a ti el pie para los primeros indicios de que la invasión iba, y no te equivocaste. A un año, ¿qué nos puedes decir? Bueno, recuerdo que lo que me llamó la atención fue las notificaciones aviadores que cerraban el espacio aéreo en torno a Ucrania. También había notificaciones marítimas que cerraban lo que era el espacio, el cruce del puente de Kerch, que conecta el Mar Negro con el Mar de Azov, y aquello ya pues es una señal normalmente que de operaciones militares en curso. Evidentemente llevábamos meses de acumulación de tropas, lo que pasa es que no sabíamos si aquello era simplemente una medida de presión. En cualquier caso, yo recuerdo la noche antes del comienzo de la guerra que ya me quedé en vela esperando las noticias, y bueno, recuerdo los primeros vídeos que llegaron con mis ataques con misiles de crucero.
Es decir, que además era una sensación generalizada, esto no es algo que yo exclusivamente detectara, y fue la sensación de la comunidad de expertos y analistas que estábamos ya, nos quedamos esperando una guerra que nos parecía inimaginable, y además emocionalmente yo no quería creer que Putin llegase a estos extremos. En cualquier caso, la verdad que ha sido un año de sorpresas y de muchas líneas rojas y de muchas cosas que pensábamos que en Europa no íbamos a ver después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se han sucedido una y otra vez. En fin, el horror de la guerra como nunca lo habíamos visto en nuestras vidas. Hace 48 horas, Condoleezza Rice dio unas declaraciones de que Rusia, la política de Putin con relación a Ucrania, lo iba a llevar a convertir a Rusia en un gigantesco Corea del Norte. ¿Qué quería decir? En función del aislamiento internacional. En función del aislamiento y en función de la represión interna. Las últimas informaciones que nos llegaban del día de hoy es que las decenas, casi 100 ciudadanos rusos que salieron a manifestarse en contra de la guerra, todos fueron detenidos. En Moscú hay un monumento a una poetisa ucraniana, Lesa Ukrainka, y allí iban los moscovitas a poner flores a ella, ponían fotos de la guerra y eran detenidos. Lo mismo pasó en San Petersburgo, lo pasó también en Ekaterimburgo, en Vladivostok, donde quiera que salían los rusos a recordar el inicio de la guerra, eran detenidos. Y estamos viendo las imágenes de las detenciones. Ese es también otro de los monumentos que hay también a Taras Shevchenko. O sea, Rusia no ha permanecido, la sociedad rusa, apoyando 100% como lo quiere. Ese es precisamente el monumento a Lesa Ukrainka, la poetisa en Moscú. Doctor Israel. Sí, yo creo que Condoleezza Rice también lo dijo en otro sentido. La dependencia que va a tener, como la tiene Corea del Norte, en China. De China. El elemento que va contra natura es esta alianza que están construyendo, y creo que es una equivocación muy grande del Departamento de Estado pensar que China puede ser una especie de embajador de buena voluntad. Es un aliado y con la siguiente característica: dinero y recursos chinos, tecnología también, superficie y materias primas de la Rusia, en un contexto en el cual va a ser cada vez más dependiente de China. Ahora bien, Jesús, el hecho de que China no esté apoyando abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania se está preservando también para el tema de lo que muchos consideran una amenaza velada, que para el año 25 China podría invadir Taiwán. ¿Cómo se conjugan esa especie de juego de ajedrez? Bueno, pues evidentemente aquí hay un equilibrio. O sea, las autoridades chinas están guardando un equilibrio porque tienen en la balanza dos cosas. Por un lado están todos los intereses económicos el acceso a los mercados de la Unión Europea y de Estados Unidos, que son dos mercados muy importantes por el poder adquisitivo de los consumidores. No solamente estamos hablando de la venta de computadoras, celulares, sino hay un montón de bienes de equipos, componentes. Y es un negocio muy grande para China. Y por otro lado está los imperativos geopolíticos de que a China no le interesa una derrota humillante de Rusia. Es un socio muy peculiar, podríamos hablar de algo entendido hasta qué punto los chinos miran por encima del hombro a los rusos, aunque presenten una idea de que son aliados al mismo nivel, y no les interesa entonces una Europa, es decir, un Occidente que una vez anule militarmente a Rusia pueda mirar con toda su energía hacia Pacífico. Entonces están guardando un equilibrio entre esas dos cuestiones. Cuando vean que la contraofensiva ucraniana de primavera pueda poner en peligro la situación, el status quo, pueda ser una victoria muy fulminante, puede que entonces sacrifique las relaciones con Occidente. De momento han guardado ese equilibrio y pretenden jugar un papel de actor global constructivo, que habla de paz, que tiene una iniciativa de paz, aunque no sea creíble, pero por lo menos se presenta a sí mismo como tal. Entonces, cuando los intereses de China están en juego, cuando veamos que puede haber una victoria de Ucrania aplastante y que Rusia pueda salir muy perjudicada, pues entonces veremos movimientos. De momento, yo soy muy escéptico de que China esté dispuesta a entregarle armamento abiertamente, sabiendo que puede haber toda una serie de represalias económicas por parte de Occidente. Al volver, el régimen chino, continuamos hablando de China y la presentación de su plan de paz para Ucrania y Occidente, que lo recibe con escepticismo. Antes continúan las provocaciones de Corea del Norte. Hoy Pyongyang confirmó el lanzamiento de 4 misiles de largo alcance en un nuevo episodio de la escalada de la tensión bélica en la península.
nuevos ensayos de misiles de Corea del Norte. La agencia estatal norcoreana informó el viernes del lanzamiento